El silencio de la mañana era lo que más dolía. Era un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y ahogaba el sonido de mi propia respiración. Durante 7 años cada mañana había empezado igual, con el murmullo de la cafetera, el roce de sus pies descalzos sobre la madera del suelo y su voz, un poco ronca por el sueño, preguntándome si había dormido bien. Pero esa mañana, el único sonido era el zumbido hueco de la nevera, y el latido desbocado de mi propio corazón, que parecía un pájaro atrapado intentando escapar de mi pecho. El aire olía a café, el que yo había preparado para 2 como siempre. Su taza, la que tenía una pequeña grieta en el asa que siempre decía que le daba carácter, estaba vacía sobre la encimera. A su lado, un trozo de papel, doblado por la mitad, con mi nombre escrito en su caligrafía apresurada. No quería tocarlo. Sabía, con esa certeza helada que te recorre la columna vertebral justo antes de la catástrofe, que ese papel era una puerta. Y que si la abría, el mundo que conocía dejaría de existir. Mis dedos temblaban mientras lo cogía. El papel era fino, casi translúcido. Podía sentir el relieve de la tinta bajo la yema de mis dedos. Lo siento, no puedo hacer esto. Eso era todo. 6 palabras. 6 palabras para dinamitar 7 años de vida, de planes, de promesas susurradas en la oscuridad. No puedo hacer qué, el desayuno, la vida, a nosotros. Mi mente se disparó, buscando una explicación lógica. Quizás era una broma terrible, de muy mal gusto, pero una broma al fin y al cabo. Él aparecería en cualquier momento por la puerta, con esa sonrisa suya de niño travieso, y se reiría de mi cara de pánico. Corrí a nuestra habitación. Su lado de la cama estaba intacto, frío. El armario, abierto de par en par. Sus perchas colgaban desnudas y patéticas. Faltaba su maleta, la que usábamos para las escapadas de fin de semana. Faltaban sus zapatos de correr, su chaqueta vaquera favorita, la que yo siempre le robaba. Sentí que el aire me faltaba y las lágrimas quemaban mis ojos, pero forcé mi rostro a permanecer impasible. Volví a la cocina y cogí el teléfono. Su número. Buzón de voz. La voz grabada alegre y despreocupada, me pareció una burla cruel. Hola, has contactado con Marcos. Ahora mismo no puedo atenderte, pero si dejas tu mensaje. Colgué. Marqué otra vez. Y otra. Y otra. Siempre la misma voz. El mismo muro invisible. Mi mundo se estaba encogiendo. Las paredes de la cocina parecían acercarse, el techo bajaba para aplastarme. Miré por la ventana. El mundo seguía girando. Los coches pasaban, la gente caminaba hacia el trabajo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el universo seguir su curso cuando el mío acababa de implosionar? Entonces lo recordé. El galpón. Nuestro proyecto. El lugar que habíamos comprado hacía 2 años, una vieja nave industrial abandonada en las afueras. Íbamos a convertirla en nuestro hogar y en mi taller de artesanía. Será nuestro castillo, Ana, me decía. Ladrillo a ladrillo, lo construiremos juntos. Sus palabras resonaron en mi cabeza, ahora teñidas de una ironía venenosa. Cogí las llaves del coche, sin pensar. Necesitaba ir allí. Quizás él estaría allí. Quizás todo formaba parte de un plan estúpido para darme una sorpresa. Una parte de mí, la más ingenua y desesperada, se aferraba a esa idea como a un clavo ardiendo. El trayecto fue una neblina. No recuerdo las calles, ni los semáforos. Solo recuerdo el agarre de mis nudillos blancos en el volante, y la pregunta que mi cerebro no dejaba de repetir como un disco rayado. ¿Por qué? Cuando llegué, el gran portón metálico estaba entreabierto. El corazón me dio un vuelco. Esperanza. Era una llama pequeña y temblorosa, pero era esperanza. Empujé la pesada puerta. El chirrido del metal oxidado fue el único sonido. El interior era un caos. Mucho peor de como lo recordaba. Habíamos empezado a derribar algunos tabiques, a limpiar, pero ahora parecía que una bomba había estallado. Había escombros por todas partes, herramientas tiradas, sacos de cemento reventados cuyo polvo gris lo cubría todo como una mortaja. El olor a humedad y a abandono era asfixiante. En el centro del espacio, donde habíamos planeado que estaría nuestro salón, con una enorme chimenea, solo había un montón de cascotes y una gotera que caía del techo con una regularidad enloquecedora. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un martillazo en mi cráneo. Él no estaba allí, por supuesto que no estaba.
Fue entonces cuando vi la caja de cartón en un rincón. Una caja que no debería estar allí. Me acerqué con la misma sensación de pavor que había sentido al coger la nota. Dentro, una pila de papeles. Facturas. Cartas del banco. Avisos de embargo. Todas dirigidas a mí. A nosotros. Préstamos que yo no sabía que existían. Deudas acumuladas a nuestras espaldas, usando el galpón como aval. El suelo desapareció bajo mis pies. No solo me había abandonado, me había dejado hundida. Me había dejado sola con las deudas, con el desastre, con la ruina física y financiera de nuestro supuesto futuro. Él no solo se había marchado, había prendido fuego a nuestro mundo y me había dejado dentro para que ardiera con él. Me derrumbé. Caí de rodillas sobre el suelo polvoriento y frío, y el grito que salió de mi garganta no sonó humano. Fue un aullido de dolor, de rabia, de una traición tan profunda que sentía que me partía el alma en dos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se convulsionó, o con acento agudo en espasmos secos. Lloré por el hombre que amaba, o que creía amar. Lloré por la mujer estúpida e ingenua que había sido. Lloré por el futuro que me habían robado. Creí que había tocado fondo en ese instante, rodeada de los escombros de mi vida, pero el verdadero abismo apenas comenzaba a abrirse bajo mis pies. El verdadero infierno estaba a punto de empezar. Los días que siguieron son un borrón de vergüenza y desesperación. Las llamadas no eran de amigos preocupados sino de cobradores con voces frías y mecánicas que no entendían de corazones rotos, solo de plazos de pago. Cada vez que sonaba el teléfono, un escalofrío me recorría el cuerpo. Dejé de contestar. El silencio se llenó entonces de mi propia imaginación, que era mucho peor. Me imaginaba perdiendo el pequeño piso en el que vivíamos, durmiendo en el coche, convirtiéndome en una sombra invisible en las calles. Algunos de nuestros amigos llamaron. Las conversaciones eran torpes, llenas de pausas incómodas. ¿Estás bien?, preguntaban, pero en su tono yo no oía preocupación, sino curiosidad morbosa. Querían los detalles, el drama. Unos pocos defendieron a Marcos. Estaría bajo mucha presión, decían. Seguro que tiene una buena razón. Una buena razón para destrozar una vida, para cargarme con deudas que él había contraído. La injusticia me quemaba por dentro, una bilis amarga que subía por mi gargicleta. Me sentí increíblemente sola. La traición de Marcos fue un golpe de hacha, pero el goteo constante de la incomprensión y la lástima de los demás fue como morir desangrada lentamente. Su familia no llamó, ni una sola vez. Su silencio fue la confirmación más ruidosa de que, para ellos, yo ya no existía. Era un daño colateral, una nota a pie de página en la historia de su hijo. Pasé una semana encerrada, alimentándome de lo que quedaba en la despensa, con las persianas bajadas, como si la oscuridad pudiera protegerme del mundo exterior. Mi reflejo en el espejo del baño me devolvía la imagen de una extraña. Una mujer con los ojos hinchados y sin vida, el pelo enmarañado y la piel pálida. ¿Quién era esa persona? ¿Qué había sido de la Ana que reía a carcajadas, que diseñaba muebles en su cuaderno, que soñaba con crear belleza con sus propias manos? Marcos no solo se había llevado sus cosas, se había llevado a esa mujer con él. Una tarde, una carta certificada se deslizó por debajo de la puerta, era del banco. La notificación final, o pagaba una cantidad de dinero que me parecía astronómica en un plazo de 30 días, o iniciarían el proceso de embargo del galpón. El galpón, el monumento a mi estupidez. Mi primer impulso fue dejar que se lo quedaran, que se quedaran con esa pila de ladrillos rotos y promesas incumplidas. No quería volver a poner un pie allí, era su desastre, que se lo comieran los buitres del banco. Pero esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, en ese espacio vacío que antes ocupaba él, y la rabia empezó a burbujear dentro de mí. Una rabia fría y lúcida. Él esperaba eso. Esperaba que me rindiera. Que me dejara sepultar por sus escombros. Su última imagen de mí sería la de una víctima patética, llorando entre las ruinas. Y la idea, la simple idea de darle esa satisfacción, encendió algo en mi interior, una chispa minúscula, casi imperceptible, en medio de la más absoluta oscuridad. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. Me vestí con la ropa más vieja que encontré,
Me puse unas botas de trabajo que no usaba desde hacía años, y conduje de nuevo hacia el galpón. El aire dentro seguía siendo pesado, pero esta vez no me dejé intimidar. Caminé por el espacio, observando cada detalle. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas, dibujando extrañas formas en el suelo polvoriento. Vi la pila de facturas y deudas en la caja. Vi los sacos de cemento reventados, vi las herramientas abandonadas, vi el caos. Pero por primera vez, no vi el final de mi mundo, vi un punto de partida. Me paré en el centro de la nave, cerré los ojos e intenté escuchar. Más allá del goteo del agua y del silbido del viento, escuché el eco de mis propios sueños. El taller, con grandes mesas de madera, el olor a serrín y a barniz, el sonido de mis herramientas dando forma a la materia. Ese sueño no era de Marcos. Era mío. Él se había acoplado a él, lo había envuelto en promesas de nosotros, pero la semilla, la idea original, era mía. Abrí los ojos. Mi mirada se fijó en una vieja escoba apoyada contra una pared. Caminé hacia ella y la cogí. El mango de madera era áspero y frío. Y entonces, empecé a barrer. Fue un acto casi ridículo. Una mujer diminuta con una escoba en una nave industrial inmensa y devastada. Pero con cada barrido, sentía que algo cambiaba. No estaba solo moviendo polvo y escombros. Estaba moviendo la inercia, la parálisis. Estaba reclamando el espacio. Centímetro a centímetro. El sonido rítmico de la escoba contra el cemento era una especie de meditación. Un mantra. Fuera. 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 Estaba barriendo su recuerdo. Su fantasma. Su traición. Barrí durante horas, hasta que los músculos de mis brazos y mi espalda ardieron. Cuando terminé, solo había despejado una pequeña esquina, un círculo de apenas unos metros de diámetro. Pero en ese círculo, el suelo estaba limpio. Era un lienzo en blanco. Un lugar donde algo nuevo podía empezar. Esa noche no dormí en una cama de cenizas, sino en un suelo que, por primera vez, sentía que empezaba a ser mío. No tenía un plan, ni dinero ni ayuda. Solo tenía mis manos y una rabia que ardía como un motor. Y no sabía entonces, pero eso iba a ser más que suficiente. Los meses siguientes fueron una guerra de trincheras contra la desesperación. Cada día era una batalla. Por la mañana, trabajaba a media jornada en una cafetería, sirviendo cafés con una sonrisa que me costaba un esfuerzo físico mantener. El dinero que ganaba era ridículo, apenas cubría la comida y la gasolina, pero era mío. Cada euro ganado era una pequeña victoria, una afirmación de mi propia capacidad para sobrevivir. Por la tarde, me iba directa al galpón. Se convirtió en mi santuario y en mi campo de batalla. Empecé por lo básico. Limpiar. Llené cientos de sacos de escombros, arrastré vigas rotas, arranqué maderas podridas. Mis manos, antes suaves, se llenaron de callos y ampollas. Mi cuerpo dolía de una forma que no había experimentado nunca, pero era un dolor bueno, un dolor honesto. El dolor del esfuerzo, no el de la parálisis. Aprendí a ser autodidacta por necesidad. Internet se convirtió en mi maestro. Pasaba noches enteras viendo tutoriales en YouTube. Cómo reparar una gotera. Cómo enyesar una pared. Cómo instalar un punto de luz. Mi primer intento de arreglar el tejado fue un desastre. Acabé más mojada yo que el suelo. Mi primera pared enyesada parecía un mapa de los Alpes. Pero no me rendí. Volví a intentarlo, una y otra vez, con una terquedad que ni yo misma sabía que poseía. Cada pequeño éxito, como el primer interruptor de luz que funcionó, era una celebración. Me sentaba en el suelo, bajo esa bombilla desnuda que parpadeaba, y sentía un orgullo tan inmenso, que casi dolía. Hablé con el banco, les llevé un plan. Un plan descabellado, escrito en un cuaderno, lleno de bocetos y cifras optimistas. Les dije que no iba a dejar que la propiedad se perdiera. Que la iba a convertir en un negocio. El director del banco, un hombre de traje gris y mirada escéptica, me miró por encima de sus gafas. Pude ver la lástima en sus ojos, pero también debió de ver algo más, una chispa de determinación o de pura locura, porque me concedió una prórroga. 6 meses. 6 meses para empezar a devolver el dinero o lo perdería todo. El reloj había empezado a correr.
A medida que el espacio se transformaba, yo también lo hacía. Con cada pared que levantaba, sentía que reconstruía una parte de mí misma. Con cada ventana que reparaba, entraba más luz, tanto literal como metafóricamente. El galpón dejó de ser la tumba de mi pasado para convertirse en la cuna de mi futuro. La idea del negocio se fue solidificando. No sería solo mi taller. Sería un espacio vivo, un lugar donde la gente pudiera venir a aprender, a crear, un taller de carpintería y restauración de muebles, con cursos para aficionados. Y en la parte delantera una pequeña cafetería, con mesas hechas por mí, donde la gente pudiera tomar algo rodeada de arte y creatividad. El nombre surgió de forma natural, el Galpón Renacido. Un día, mientras lijaba una vieja puerta de madera, un hombre mayor se detuvo a mirar. Se llamaba Luis, un carpintero jubilado que vivía a unas calles de allí. Me observó trabajar en silencio durante un rato. «Usas la lija demasiado fina para empezar», dijo con voz rasposa. «Vas a tardar una eternidad». Lejos de ofenderme, sentí una oleada de gratitud. Era la primera persona que no me miraba con pena, sino con ojo crítico y profesional. Se convirtió en mi mentor inesperado. Venía casi todas las tardes, me enseñaba trucos del oficio, me prestaba herramientas que yo no podía permitirme, y sobre todo me escuchaba. No hablaba de marcos, no preguntaba por mi pasado, solo hablábamos de madera, de ángulos, de barnices. Su presencia tranquila y su fe silenciosa en mi proyecto fueron un bálsamo para mi alma herida. Poco a poco, el sueño empezó a tomar forma. Construí las mesas, las estanterías, la barra de la cafetería. Cada pieza llevaba mis cicatrices, mi sudor y mi esperanza. Pinté las paredes de un blanco luminoso, instalé grandes lámparas industriales y llené el espacio con plantas. El lugar olía a madera nueva, a café y a pintura fresca. Olía a vida. El día de la inauguración estaba aterrorizada. Había invertido hasta el último céntimo, cada gramo de mi energía, y si no venía nadie. Luis estaba allí, y un par de vecinos curiosos. Y entonces, la gente empezó a llegar. Atraídos por la luz, por la música suave que salía por las puertas abiertas. Entraban con timidez, luego sus caras se iluminaban de asombro. Tocaban la madera de las mesas, admiraban los muebles restaurados que exponía, pedían café. Esa tarde, mientras servía una taza a mi primer cliente, una mujer que me sonreía con admiración, lo supe, lo había conseguido, no solo había salvado el galpón, me había salvado a mí misma. Había construido, con mis propias manos, un lugar donde no solo podía trabajar, sino donde podía ser. Un hogar. Mi hogar. Los años siguientes fueron un torbellino de trabajo duro y recompensas silenciosas. El Galpón Renacido se convirtió en un punto de encuentro en el barrio. Mis talleres de fin de semana se llenaban de gente deseosa de aprender a crear con sus propias manos. La cafetería era un hervidero de conversaciones y risas. Yo había encontrado mi ritmo, mi tribu. Me rodeé de gente que aportaba, que construía, no que destruía. Mi vida era plena, ruidosa y maravillosamente mía. Había días en los que el recuerdo de Marcos aparecía como un fantasma fugaz, una sombra en un rincón. Pero ya no dolía. Era como recordar una vieja herida de guerra, una cicatriz que te recuerda que sobreviviste a algo terrible. A veces, incluso sentía una extraña gratitud. La gratitud del superviviente. Sin su traición, sin esa demolición total de mi vida, nunca habría descubierto la fuerza que habitaba en mí. Nunca habría construido esto. Una tarde de martes, estaba terminando de dar un barniz a una vieja cómoda cuando la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista, distraída, con una sonrisa automática para recibir al cliente. Y entonces lo vi. El mundo se detuvo. El pincel se quedó suspendido en mi mano. Era él. Marcos. Parecía más viejo, más delgado. Llevaba un traje que no le sentaba bien, y había una sombra de cansancio bajo sus ojos. Me miraba desde la entrada, con una expresión de incredulidad, como si estuviera viendo una aparición. Su mirada recorrió el local. Vio las mesas llenas de gente, las paredes cubiertas de herramientas y obras en proceso, el bullicio de la vida que llenaba cada rincón. Vi el shock en su cara. Él esperaba encontrar ruinas, silencio, fracaso. Esperaba encontrarme a mí, derrotada y esperando su regreso, quizás para que me salvara.
pero no había nada que salvar. Se acercó a la barra, con pasos vacilantes. Yo dejé el pincel con calma sobre un trapo y me limpié las manos. Mi corazón latía con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. No había pánico, ni rabia, solo una distancia fría y clara. «Ana», dijo. Su voz sonaba extraña en mi espacio, no pertenecía allí. «Marcos», respondí con un tono neutro. Esto es increíble», balbuceó, señalando a su alrededor. «¿Qué es todo esto?» «Es mi negocio», dije simplemente. «Mi taller, mi vida». Pude ver cómo las piezas encajaban en su cabeza, la confusión dando paso a una especie de pánico. Él no tenía cabida en esta ecuación. «He vuelto», dijo, como si esas dos palabras fueran un regalo, una solución mágica a un problema que ya no existía. «Cometí un error terrible, Ana. El peor error de mi vida. He pensado en ti todos los días». Le escuché sin interrumpir. Sus excusas, sus justificaciones. Otra mujer se había cruzado en su camino, le había prometido una vida fácil, y él había caído. Por supuesto, ella también le había dejado, llevándose su dinero. Era una historia patética, y por primera vez, no sentí ni una punzada de compasión. Cuando terminó, me miró con ojos suplicantes. «Quiero arreglarlo», dijo. Podemos reconstruir lo que teníamos». Y en ese momento, una risa brotó de mi interior. Una risa genuina, limpia. Me reí hasta que las lágrimas asomaron a mis ojos. Él me miró, ofendido, desconcertado. «¿Reconstruir?», le dije, cuando recuperé el aliento. «Marcos, mira a tu alrededor. Yo ya he reconstruido». Hice un gesto amplio, abarcando todo el galpón. Y lo he hecho sola. Cada viga, cada tornillo, cada mesa. Esto no se construyó sobre el perdón, se construyó sobre los escombros que tú dejaste. Así que, en cierto modo, supongo que debería darte las gracias. Gracias por el material». Su rostro se descompuso, la esperanza se drenó de sus ojos, dejando solo un vacío. Entendió que no había nada para él aquí. Ni un gramo de mi pasado, ni un segundo de mi futuro. Era un extraño en un mundo que yo había creado sin él, a pesar de él. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Le vi salir por la puerta y desaparecer en la calle. No sentí odio, ni tristeza, ni siquiera alivio. No sentí nada. Era el capítulo final, la última página de un libro que había terminado de leer hacía mucho tiempo. Volví a mi cómoda, cogí el pincel y apliqué la última capa de barniz. La madera brilló bajo la luz, suave y resistente. Miré a mi alrededor. A las caras sonrientes de mis clientes, al polvo de serrín que flotaba en el aire como purpurina dorada, al sonido de la vida que yo misma había orquestado, y comprendí la verdad más profunda de todas. Mi verdadero hogar no eran 4 paredes que pudiera compartir con alguien. Mi hogar no era una promesa susurrada por otro. Mi hogar era yo. La fuerza de mis manos. La resiliencia de mi corazón. La voluntad de levantarme una y otra vez. Siempre lo había sido. Y por fin, estaba en casa. El olor a polvo y a sueños por construir era mi perfume favorito. Cada fin de semana era nuestro ritual. Nos levantábamos con el sol, preparábamos un termo de café y 2 bocadillos, y conducíamos hasta las afueras, hasta nuestro monstruo de ladrillo y metal, el galpón. Para otros era una ruina, un esqueleto industrial olvidado por el tiempo. Para nosotros, era el lienzo en blanco donde íbamos a pintar el resto de nuestra vida. Recuerdo una tarde de sábado, con el sol de otoño colándose por los ventanales rotos. Estábamos cubiertos de una fina capa de yeso, el pelo tieso, la ropa inservible. Marcos había encontrado una vieja radio a pilas, y sonaba una canción de un grupo que nos encantaba. Me agarró por la cintura, en medio de los escombros y las herramientas, y empezamos a bailar. Lentos, torpes, tropezando con sacos de cemento. ¿Te imaginas?, me susurró al oído su aliento cálido contra mi piel fría. Justo aquí, Ana. Aquí estará nuestra chimenea. Y allí, un sofá enorme donde nos quedaremos dormidos viendo películas. Y todo ese fondo, dijo, señalando una pared desnuda, será tu taller. La luz es perfecta. Podrás crear lo que quieras. Yo apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Podía verlo.
Podía oler la madera de los muebles que yo misma construiría, sentir el calor del fuego, escuchar el sonido de nuestros hijos correteando por un suelo que ahora era solo cemento frío. 7 años juntos, y ese sueño era el pegamento que nos unía, la promesa de que lo nuestro era para siempre. Él era el visionario, el de las palabras grandes y los planes audaces. Yo era la artesana, la que sabía que cada sueño se construye con las manos, tornillo a tornillo, lija a lija. Éramos el equilibrio perfecto. O eso creía yo. Vivíamos en un piso pequeño en el centro, un lugar de paso que siempre llamábamos la antesala del galpón. Era nuestro nido temporal, lleno de planos desplegados sobre la mesa del comedor, de muestras de pintura y de un amor que parecía tan sólido como las vigas de acero de nuestra futura casa. Yo confiaba en él con una ceguera absoluta. Él manejaba las finanzas, los préstamos, el aburrido papeleo como él lo llamaba. Tú encárgate de la belleza, mi amor, me decía besándome la frente. Yo me encargo de que los cimientos sean fuertes. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Las primeras grietas fueron casi imperceptibles, tan finas que, si no mirabas directamente, ni siquiera las veías. Empezó con su teléfono. Siempre había sido un libro abierto, pero de repente, el móvil siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Las llamadas de trabajo se volvieron más frecuentes, y se iba a la otra habitación para contestar. Es por el proyecto nuevo, Ana, es confidencial, se excusaba con una sonrisa cansada. Y yo, que le veía agotado, solo sentía ganas de cuidarle, de prepararle una cena caliente y darle un masaje en los hombros. El estrés, me decía a mí misma. Es solo el estrés, de querer darnos la mejor vida posible. Luego, los planes de fin de semana en el galpón empezaron a cancelarse en el último minuto. Me ha surgido una reunión importantísima, cariño. No puedo faltar. Es por lo nuestro. Yo me quedaba con el termo de café preparado, y una punzada de decepción que apartaba rápidamente. ¿Quién era yo para quejarme, si él se estaba sacrificando por nuestro futuro? Así que iba sola. Pasaba horas limpiando, tomando medidas, dibujando en mi cuaderno. Me sentía un poco sola, sí, pero me consolaba pensando que cada saco de escombros que llenaba era un paso más cerca de nuestro hogar. Una noche, mientras él se duchaba, su móvil vibró sobre la mesilla. No era mi intención mirar, pero el nombre en la pantalla me saltó a la vista. Isabel. No conocía a ninguna Isabel. Mi corazón dio un vuelco estúpido, irracional. Me sentí culpable al instante. Cuando salió del baño se lo comenté intentando que sonara casual. Ah, sí. Isabel, dijo sin mirarme, mientras se secaba el pelo con una toalla. Es la nueva gestora del banco. Una tipa muy agresiva, pero nos está consiguiendo unas condiciones increíbles para la hipoteca del galpón. Su explicación era tan lógica, tan plausible, que la ola de alivio que sentí me hizo avergonzarme de mi propia desconfianza. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿En una de esas novias celosas y paranoicas? Marcos merecía mi confianza. Me la había ganado cada día durante 7 años. Pero las semillas de la duda, una vez plantadas, tienen una forma terrible de germinar en la oscuridad. Notaba su distancia, incluso cuando estaba a mi lado en el sofá. Su mano en mi pierna se sentía como un gesto automático, no como una caricia. Sus besos eran más cortos, más fugaces. Y el dinero empezó a ser un tema extraño. Hablaba de una gran inversión, que estaba a punto de cerrar, algo que nos cambiaría la vida para siempre. Pero todo era vago, envuelto en un secretismo que justificaba con la confidencialidad del negocio. Pronto, Ana. Muy pronto no tendrás que preocuparte por nada nunca más, me dijo una noche, abrazándome en la cama. Sentí un escalofrío. No quería no preocuparme por nada. Quería construir las cosas con él, juntos. Quería la lucha, el esfuerzo compartido. Se lo dije, le dije que sentía que me estaba dejando fuera. Él suspiró y me apretó más fuerte. Es porque te quiero proteger. Quiero darte el mundo sin que tengas que mancharte las manos con el barro. Confía en mí. ¿Confías en mí? Y yo, mirándole a esos ojos que habían sido mi hogar durante tanto tiempo, dije la única palabra que podía decir: sí. Un par de semanas después, llegó a casa con una energía que no le había visto en meses. Sus ojos brillaban. Me levantó en volandas y me dio vueltas por el pequeño salón. Lo tenemos, Ana, lo tenemos. La inversión ha salido bien. Solo tengo que ir a cerrar los últimos flecos.
Es un viaje rápido, 3 días como máximo. Cuando vuelva, seremos los reyes del mundo. La alegría era tan contagiosa que barrí todas mis dudas debajo de la alfombra. Esto era la razón de su estrés, de su distancia. Todo había sido por esto. Sentí una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi me ahoga. Hice su maleta con un cuidado reverencial. Planché sus camisas favoritas. Le preparé un pequeño bocadillo para el viaje, como si fuera un niño. La mañana que se fue, me besó en la puerta. Fue un beso largo, profundo como los de antes. Cuando vuelva, nos vamos directos al galpón, me prometió. Y no saldremos de allí, hasta que tengamos las paredes levantadas. Le vi bajar por las escaleras, y me quedé en la puerta hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Cerré y me apoyé en la madera, con una sonrisa tonta en la cara. La casa se sentía vacía, pero era un vacío lleno de expectación, de futuro. Fui a la mesa del comedor y desplegué los planos del galpón, mi refugio, mi proyecto. Mis dedos trazaron las líneas de lo que sería nuestro dormitorio, la cocina, mi taller. Todo estaba a punto de empezar. Todo por lo que habíamos luchado estaba a punto de hacerse realidad. Mal podía esperar a que volviera para saltar a sus brazos y empezar a construir, ladrillo a ladrillo, el resto de nuestra vida, sin tener ni la más remota idea de que estaba mirando los planos de un castillo de arena, a punto de ser arrasado por la marea. Y que el hombre que acababa de despedir, no volvería jamás. Los 3 días más largos de mi vida, así lo sentí. 3 días en los que limpié el piso hasta que brilló, cociné su plato favorito y dejé que la salsa se cocinara a fuego lento durante horas, llenando la casa con el aroma de la anticipación. Compré un vino caro, uno que normalmente no nos permitíamos, y lo puse a enfriar. Me puse el vestido que él decía que le recordaba a nuestra primera cita. Cada acción era un ladrillo más en el castillo de naipes que era mi felicidad. Esperaba su llamada, su mensaje diciendo, ya he aterrizado, voy a casa mi amor. Pero el teléfono permaneció mudo, un rectángulo de cristal oscuro y silencioso sobre la encimera. La expectación empezó a agriarse, convirtiéndose en una ansiedad sorda que me apretaba el pecho. Quizás el vuelo se había retrasado. Quizás se había quedado sin batería. Las excusas lógicas desfilaban por mi mente, cada vez menos convincentes. A medianoche el guiso se había enfriado, y el vestido se sentía como un disfraz ridículo. Me rendí, apagué las luces y me fui a la cama, dejando el teléfono en la mesilla con el volumen al máximo. Fue el zumbido de una notificación a las 3 de la mañana lo que me despertó. No era de Marcos, era de Instagram. Una foto de Laura, una de nuestras mejores amigas, que supuestamente estaba de viaje de trabajo en Lisboa. La abrí con los ojos medio cerrados, el corazón dándome un vuelco de esperanza irracional. Quizás era una foto de grupo y él salía por allí. La foto era de Laura sonriendo a cámara, con una copa de vino en la mano y el mar al fondo. Atardeceres inesperados que te arreglan la vida, ponía en el pie de foto. Era una foto normal, feliz. Mi dedo ya estaba a punto de cerrar la aplicación cuando algo en el fondo me llamó la atención. Una pareja, desenfocada, paseando por la orilla. El hombre llevaba una camisa de lino azul, la misma camisa que yo le había planchado a Marcos hacía 3 días. Sentí una sacudida eléctrica. Acerqué la imagen, mis dedos torpes y temblorosos expandiendo los píxeles. La imagen se distorsionaba, pero era él. Su silueta, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás al reír, y a su lado, una mujer con el pelo largo y oscuro se reía con él. Su mano estaba entrelazada con la de ella. Isabel, la gestora del banco. De repente, su nombre en mi mente ya no sonaba profesional ni agresivo. Sonaba como el filo de una navaja. No podía ser. Mi mente se negaba a aceptarlo. Era una coincidencia. Un hombre que se parecía a Marcos con una mujer que se parecía a Isabel. Laura estaba en Lisboa, no en un resort de playa tropical. Pero entonces vi el detalle que hizo que todo mi mundo se derrumbara. En la muñeca de él, brillando bajo la luz del atardecer, estaba el reloj que yo le había regalado por nuestro 5º aniversario, con nuestras iniciales grabadas en la parte de atrás. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sorda. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el edredón sin hacer ruido. Las paredes de la habitación empezaron a cerrarse sobre mí. Me quedé mirando un punto fijo en la oscuridad mientras la verdad, una verdad monstruosa y terrible, se abría paso a través de mis defensas. El viaje de negocios.
La inversión que nos cambiaría la vida. Las llamadas confidenciales. Todo era una mentira. Una mentira elaborada y cruel de la que yo había sido la única espectadora inconsciente. Con un temblor que no podía controlar, cogí el teléfono y llamé a Laura. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando contestó, su voz pastosa por el sueño. Ana, ¿qué pasa? ¿Son las 3 de la mañana? Tu foto, dije, y mi propia voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Dónde estás? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró una eternidad y que lo confirmó todo. Ana, yo, empezó a decir, y en su vacilación oí la traición. ¿Dónde estás, Laura? Repetí, y esta vez mi voz era dura como el acero. Suspiró. El sonido fue como una sentencia de muerte. Estoy en Cancún. Nos encontramos por casualidad. ¿Nos encontramos? La interrumpí. ¿Quiénes son? ¿Nos? Otro silencio. Y luego, las palabras que me apuñalaron. Ana, pensé que lo sabías. Marcos me dijo que iba a hablar contigo esta semana. La injusticia me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo Marcos. Laura lo sabía. Laura, mi amiga, la que me había ayudado a elegir el vestido que llevaba puesto hacía unas horas, lo sabía. Vio mi ilusión, escuchó mis planes, y guardó silencio. Me había mirado a los ojos y me había mentido. Colgué. No podía soportar oír su falsa compasión. Mi mente, ahora febril, empezó a conectar los puntos. Las miradas extrañas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación. Llamé a David, el mejor amigo de Marcos, el padrino de nuestra hipotética boda. Su respuesta fue la misma. Un silencio culpable seguido de un torpe, lo siento mucho, Ana, no sabía cómo decírtelo. Y luego, el golpe final. Llamé a su hermana. No contestó. Pero a los 5 minutos, me llegó un mensaje. Lo siento, él es mi hermano. Me quedé sentada en la cama, en la oscuridad, con el teléfono en la mano. Ya no era solo una mujer abandonada. Era el bufón de la corte. La protagonista de una farsa en la que todo el mundo conocía el guión menos yo. Todos ellos habían sido cómplices. Habían observado en silencio mientras Marcos desmontaba nuestra vida, pieza a pieza. Y me habían dejado sonreír y soñar, sabiendo que mi mundo estaba a punto de ser demolido. El dolor de su traición era agudo, pero la humillación de su engaño colectivo era un veneno que sentí extenderse por cada vena de mi cuerpo, quemándolo todo a su paso. Ya no quedaba nada. Habían prendido fuego a mi vida y bailaban alrededor de la hoguera. Una extraña calma descendió sobre mí. Era como el silencio que sigue a una explosión devastadora. El caos en mi interior era tan absoluto que, por fuera, me quedé inmóvil, gélida. La parte de mí que quería gritar y romper cosas se había quedado muda, paralizada por la magnitud del cataclismo. En su lugar, emergió algo más. Una lucidez fría y afilada. No lloré. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar detrás de mis ojos. Me levanté de la cama con movimientos lentos y deliberados, como una autómata. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Observé el piso, nuestro hogar, y ya no lo reconocí. Cada objeto, cada foto en la pared, cada recuerdo, estaba ahora contaminado, era parte del decorado de su gran mentira. Esto no era un hogar. Era la escena de un crimen. Mi primer pensamiento no fue para él. Fue para mí. Supervivencia. Cogí mi portátil, lo primero que hice fue entrar en la cuenta bancaria conjunta. Quedaba menos de lo que esperaba, mucho menos. Sin dudarlo un instante, transferí cada céntimo a mi cuenta personal, la que apenas usaba. Después, bloqueé las tarjetas de crédito compartidas. Fue un acto mecánico, desprovisto de emoción, cortar las vías de suministro. Luego abrí las redes sociales. Su perfil, el de Isabel, el de Laura, el de David, el de su hermana. Uno por uno bloqueados. Eliminar. Borrar. Un genocidio digital. No quería sus mensajes de falsa pena, sus llamadas llenas de excusas cobardes. Quería silencio. Un silencio elegido por mí, no impuesto por ellos. Caminé hacia el armario. Ignoré mi ropa. Abrí el pequeño cajón donde guardábamos los documentos importantes. Mi pasaporte. Mi título universitario.
El contrato de compra del galpón. Mi corazón se detuvo por un segundo al ver nuestras dos firmas, una al lado de la otra. Cogí los papeles. Eran míos. La deuda era mía ahora, así que la propiedad también lo era. Cogí la pequeña caja de madera donde guardaba las joyas que me había regalado mi abuela. Nada más. Todo lo demás en esa casa le pertenecía al fantasma de la mujer que yo había sido hasta hacía una hora. Y esa mujer estaba muerta. Cogí una mochila, la que usaba para ir al gimnasio, y metí dentro los documentos, la caja de joyas, el portátil y un par de mudas. Mientras lo hacía, mi mirada se posó en los planos del galpón, todavía extendidos sobre la mesa del comedor. Me acerqué. El papel estaba cubierto de mis notas, de mis dibujos. Aquí, la estantería para los libros. Ventanal más grande. Mi taller. Con una frialdad que me asustó, enrollé los planos cuidadosamente y los metí también en la mochila. Eran los planos de mi sueño, no del suyo. Nunca lo habían sido. Por último cogí las llaves del coche y mi cartera. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, eché con acento agudo un último vistazo al piso. Al guiso frío sobre el fogón. A la botella de vino sin abrir. Al vestido colgado de una silla. Parecía la vida de otra persona. Una vida que había terminado de forma abrupta. Sin una lágrima, sin mirar atrás, abrí la puerta, salí y la cerré. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el punto y final más definitivo que había escuchado en mi vida. Conduje sin rumbo por la ciudad dormida. Las farolas se desdibujaban en líneas amarillas a través del parabrisas. No tenía a dónde ir. No podía ir a casa de mis padres, no todavía. No podía enfrentarme a sus preguntas, a su pena. No podía llamar a ningún amigo, porque ya no sabía en quién podía confiar. Estaba completamente sola. Una isla. Terminé en el aparcamiento de un motel de carretera, uno de esos lugares impersonales y de paso. Pagué una noche en efectivo. La habitación olía a lejía y a tabaco rancio. La colcha era áspera y la luz del baño parpadeaba. Era el lugar más desolador del mundo. Y era perfecto. Cerré la puerta con el pestillo y me apoyé en ella. Fue entonces, en la seguridad anónima de esas 4 paredes cutres, cuando la armadura se resquebrajó. Me miré en el espejo agrietado que colgaba sobre el escritorio. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía los ojos desorbitados, la piel cerosa, y una expresión de horror congelado. Y al verla, al reconocer mi propia fractura, el dique se rompió. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en la moqueta raída. El primer sollozo me desgarró la garganta, un sonido animal, primario. Y luego vinieron todos los demás. Lloré por el hombre que amaba y que nunca había existido. Lloré por mis 7 años perdidos, por la idiota feliz e ignorante que había sido. Lloré por la humillación, por la traición multiplicada de mis amigos, por la soledad aplastante que me envolvía. Grité contra una almohada para ahogar el sonido, un grito que venía de las profundidades de mi alma rota, hasta que me dolió el pecho y me quedé sin aire. Cuando el llanto cesó, solo quedó un vacío helado. Estaba exhausta, hueca. Me quedé allí, en el suelo de esa habitación de motel, durante horas, viendo cómo la primera luz del alba teñía de un gris sucio el cielo. Había tocado fondo. Estaba rodeada por los escombros de una vida que ya no era la mía. Él me había dejado enterrada bajo las ruinas de nuestro futuro, pero mientras mis dedos se cerraban en torno a las llaves frías del galpón, una idea, pequeña y afilada como un trozo de cristal roto, empezó a formarse en mi mente. Él esperaba que yo me quedara aquí, llorando para siempre. Esperaba que sus ruinas fueran mi tumba. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si, en realidad, eran los cimientos de otra cosa? De acuerdo. Aquí está el texto para el **ato 3. A jornada da transformação, RENASCENDO, DAS, CINZAS, escrito obligatoriamente en **Spanish, Spain, siguiendo todas las directrices del ROMPT, Mestre Do, ROTEI, RISTA. **, ato 3. A jornada da transformação, RENASCENDO, DAS, CINZAS, **.
Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Parte 4. A reconstrusao, asterisco, asterisco. El día de la inauguración fue una llamarada, una explosión. Pero cuando la última persona se fue y apagué las luces, el silencio que descendió no fue el de la paz, sino el de un eco inmenso. Estaba sola, en medio de mi sueño hecho realidad, y la soledad era tan tangible que casi podía tocarla. El éxito inicial era un vendaje, pero la herida seguía debajo, profunda y supurante. Los primeros meses fueron brutales. Me levantaba antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por un cansancio que se había vuelto crónico. Vivía en un pequeño apartamento que había habilitado en la planta superior del galpón. Un espacio que era más un nido de supervivencia que un hogar. Las paredes olían a pintura fresca y a soledad. Mis días eran una rutina implacable. Abrir la cafetería, recibir a los proveedores, dar clases de carpintería, gestionar las facturas, limpiar cuando todos se habían ido. Y por la noche, cuando el silencio volvía, me sentaba en el suelo de mi pequeño salón, comiendo cualquier cosa directamente del recipiente, y el peso de todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía perder me aplastaba. Hubo noches en las que el fantasma de Marcos se sentaba a mi lado, no el hombre real, sino la versión que yo había amado. Recordaba su risa, el modo en que me apartaba el pelo de la cara, y me preguntaba cómo había podido estar tan ciega. El dolor ya no era agudo, era una dolencia sorda, una corriente subterránea de tristeza que amenazaba con arrastrarme si me quedaba quieta demasiado tiempo. Así que no lo hacía. Me movía constantemente, el trabajo era mi droga, mi anestesia. Si mis manos estaban ocupadas, mi mente no podía vagar por los pasillos oscuros del pasado. Mis manos, que antes solo conocían el tacto de los lápices de dibujo, ahora eran un mapa de callos, cortes y cicatrices. Eran las manos de una obrera, de una luchadora. A veces las miraba y no las reconocía, pero sentía un orgullo feroz por ellas. Eran la prueba de que seguía en pie. La comunidad que empezó a formarse alrededor del galpón fue mi salvavidas. No era algo que busqué, simplemente sucedió. Estaba Luis, mi mentor cascarrabias, que seguía apareciendo cada tarde con un termo de café y un consejo no solicitado que siempre resultaba ser exactamente lo que necesitaba oír. Estaban las alumnas de mis talleres, mujeres de todas las edades que llegaban con miedo a las herramientas eléctricas y se iban con una estantería hecha por ellas mismas y una nueva confianza en la mirada. Veía mi propio reflejo en ellas, veía la chispa de la creación, el poder de transformar algo vasto en algo bello y útil. Pero sentía que una parte de mí seguía desconectada, como un cable suelto que no encontraba su enchufe. La carpintería era mi negocio, mi supervivencia. Era fuerza, ruido, polvo. Necesitaba algo más, necesitaba silencio. Necesitaba volver a la Ana que creaba por puro placer, no por necesidad. Una de mis clientas habituales, Elena, era alfarera. Una mujer menuda con una energía serena y las manos siempre manchadas de arcilla. Un día me invitó a su taller. «Tienes manos de creadora, Ana», me dijo, «pero están demasiado tensas. La madera lucha contigo, la arcilla se rendirá a ti». Fui sin muchas expectativas. Su taller era un pequeño local inundado de luz, que olía a tierra mojada y a paz. Me sentó frente a un torno, me dio un trozo de arcilla fría y húmeda y me dijo, «No intentes hacer nada, solo siéntela». Al principio fue frustrante. Mis manos, acostumbradas a la fuerza bruta, apretaban demasiado. La arcilla se resistía, se deformaba, se colapsaba. Pero Elena fue paciente. Me enseñó a respirar, a centrarme, a dejar que mis manos siguieran la memoria del material. Y entonces, ocurrió la magia. Mis dedos empezaron a moverse con una intuición que no sabía que poseía. La arcilla cedió, se elevó, tomó forma entre mis manos. El mundo exterior desapareció. No había facturas, ni deudas, ni recuerdos dolorosos. Solo estaba yo, el giro hipnótico del torno y la creación de algo nuevo a partir de la nada. La cerámica se convirtió en mi meditación, mi terapia secreta. Iba al taller de Elena 2 veces por semana, era mi espacio sagrado. Allí no era la dueña de El Galpón Renacido, ni la mujer a la que habían abandonado, era solo Ana, con las manos hundidas en el barro. Empecé a llevar mis creaciones, tazas imperfectas, cuencos torcidos, al galpón. Las usaba en la cafetería. Y a la gente le encantaron. Me pedían comprarlas.
Al principio me negué. Eran mías, eran demasiado personales. Pero luego comprendí. Compartir esa parte de mí, mi parte más vulnerable y renacida, era el último paso. Era cerrar el círculo. Las pequeñas victorias empezaron a acumularse, como guijarros de luz en un camino oscuro. Recuerdo el día que un crítico gastronómico local escribió una reseña sobre la cafetería, no sobre la comida, sino sobre el alma del lugar, mencionando las tazas de cerámica, únicas y maravillosamente imperfectas. Lloré al leerlo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Recuerdo la primera vez que pude contratar a alguien para que me ayudara en la cafetería, una chica joven llamada Sofía. Verla servir las mesas con una sonrisa, saber que yo había creado un puesto de trabajo, me dio una sensación de poder y responsabilidad que nunca había sentido. Y recuerdo una tarde, sentada con Luis y Elena en una de las mesas exteriores, bajo el sol. Elena contó un chiste malísimo, y yo solté una carcajada. Una carcajada de verdad, de esas que nacen en el vientre y te hacen doler las costillas. Me detuve en seco, sorprendida por el sonido. Hacía años que no me reía así. Luis me miró y sonrió con sus ojos arrugados. Ya era hora, dijo simplemente. Esa noche, al volver a mi apartamento, no me sentí sola. Miré a mi alrededor, a las estanterías que yo había construido, a las tazas que yo había moldeado, a las plantas que crecían en las ventanas. Y por primera vez, no vi un refugio temporal. Vi un hogar. Un hogar que no necesitaba los planos de nadie más, porque lo había construido desde los cimientos, con los pedazos rotos de mí misma. Y era sólido. Era real. Era mío. Almohadilla, 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 almohadilla asterisco asterisco, parte 5, la victoria silenciosa asterisco asterisco. Pasaron 5 años. 5 años que fluyeron como un río, a veces rápido y turbulento, a veces lento y profundo. El galpón renacido ya no era un proyecto de supervivencia, era una institución en el barrio. Habíamos crecido, tenía un equipo de 5 personas. Sofía ahora era la encargada de la cafetería, y yo me dedicaba a los talleres y a mis propios diseños de muebles, que vendía a tiendas de toda la ciudad. Mi pequeño hobby de cerámica se había convertido en una línea de productos con lista de espera. Mi vida era plena, ruidosa, creativa y maravillosamente mía. Yo también había cambiado. Las cicatrices de mis manos seguían allí, pero mi mirada era diferente. Había paz en ella. Había encontrado el amor de nuevo, de una forma que no esperaba. Se llamaba Daniel, era arquitecto, y había entrado un día en el galpón para tomar un café, y se había quedado fascinado por la estructura. Nuestra relación no nació de la necesidad ni de la desesperación. Se construyó sobre cimientos de respeto mutuo, de admiración y de una facilidad que me resultaba nueva. Él amaba mi independencia, celebraba mi fuerza, nunca intentó salvarme porque entendía que yo ya me había salvado a mí misma. Construíamos cosas juntos, sí, pero eran proyectos, no dependencias. Nuestro amor era un espacio abierto, no una jaula. Una tarde de martes, estaba en mi taller, lijando la superficie de una mesa de roble macizo. El sol entraba a raudales por los ventanales, el olor a serrín flotaba en el aire, y de fondo sonaba la radio. Daniel estaba a mi lado, dibujando en su cuaderno, y de vez en cuando me leía alguna noticia curiosa. Me sentí invadida por una oleada de felicidad tan pura y sencilla que tuve que dejar de trabajar un momento para respirarla. Era esto. La vida no era un gran castillo en el futuro. Era este instante, el calor del sol, el olor de la madera, la compañía silenciosa de alguien que te quiere. Fue entonces cuando mi móvil, olvidado sobre un banco de trabajo, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Normalmente no les presto atención, pero algo me impulsó a cogerlo. Lo limpié del polvo de madera con el pulgar y abrí el mensaje. Ana. Sé que han pasado muchos años. Quizás este número ya no es el tuyo, soy Marcos. Mi corazón no se aceleró, no sentí un nudo en el estómago. Solo una extraña quietud, como si estuviera observando a un personaje de una película antigua. Seguí leyendo. He pensado mucho en ti, en nosotros.
Cometí el mayor error de mi vida, y lo he pagado cada día desde entonces. Isabel me dejó hace tiempo, me lo quitó todo. He intentado rehacer mi vida, pero nada tiene sentido. A veces paso en coche por delante de nuestro galpón. He visto lo que has hecho. Es increíble. Eres increíble. No te pido que me perdones. Sé que es imposible. Solo me gustaría hablar, tomar un café, recordar lo que fuimos. Quizás todavía se puede reconstruir algo. Leí sus palabras y esperé. Esperé la rabia, el dolor, la oleada de satisfacción vengativa. Esperé sentir algo. Pero no llegó nada. Era como leer una carta dirigida a otra persona, a la Ana que él había destruido hacía tanto tiempo. Esa mujer ya no existía. Su mensaje estaba lleno de yo. Yo cometí un error, yo lo he pagado, Isabel me lo quitó todo. Su arrepentimiento no era por el daño que me había hecho a mí, sino por el fracaso de su propia vida. No veía mi éxito, veía nuestro galpón, un trofeo que había perdido. No quería arreglarme, quería que yo le arreglara a él. Quería volver al punto de partida, sin entender que yo no solo había cambiado de camino, sino que había construido un universo completamente nuevo, donde él ni siquiera figuraba en los mapas. Daniel debió notar mi silencio. Levantó la vista de su cuaderno. ¿Todo bien? Le pasé el teléfono. Leyó el mensaje, y su expresión no fue de celos ni de enfado, sino de una profunda compasión por mí, por la mujer que había tenido que pasar por aquello. Cuando terminó, me devolvió el móvil y simplemente me cogió la mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su tacto era un ancla. Miré la pantalla. Miré las palabras de Marcos, el fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Mi victoria no sería escribirle una respuesta demoledora, enumerando mis éxitos y restregándole su fracaso. Mi victoria no era la venganza. Era el silencio. Mi victoria era la indiferencia absoluta. Mi victoria era que mi paz ya no era negociable. Con una calma total mi pulgar se movió sobre la pantalla. Pulsé, bloquear este número. Luego, mantuve el dedo sobre el mensaje hasta que apareció la opción eliminar. La conversación desapareció sin dejar rastro. Solté un suspiro, pero no fue de tristeza ni de alivio. Fue el tipo de exhalación que haces después de terminar una tarea pendiente, como sacar una vieja caja de trastos del desván. Liberador. Volví a coger la lijadora. El zumbido de la máquina llenó el taller, un sonido constante y poderoso. El sonido del trabajo, de la creación, de la vida que seguía adelante. Miré a Daniel, que me sonreía. Miré mis manos, cubiertas de polvo de roble. Miré a mi alrededor, a las paredes de ladrillo que habían sido testigos de mi derrumbe y de mi resurrección. Marcos no me había roto. Simplemente había demolido la frágil estructura que yo creía que era mi vida, obligándome a excavar más profundo, hasta encontrar los cimientos de verdad. Él no había sido el arquitecto de mi felicidad, ni tampoco de mi miseria. Había sido, sin saberlo, la primera sacudida de un terremoto que me despertó a mi propia fuerza. Mi verdadero hogar no eran 4 paredes que pudiera compartir con alguien. Mi hogar no era una promesa susurrada por otro. Mi hogar era yo, la fuerza de mis manos. La resiliencia de mi corazón. La voluntad de levantarme una y otra vez. Siempre lo había sido. Y por fin, estaba en casa.